Hablaremos de los últimos días de Francisco I de Francia, Francisco I de Valois, un gran rey verdaderamente, pero un poco libertino, era un poco degenerado, era un hombre demasiado aficionado a la vida galante, muy aficionado. Un día, a él le gustaban las conversaciones picantes, y un día estaba con su primer ministro, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Hablaban de lo que era un verdadero enamorado y lo que era simplemente una conversación interesante, ¿no? ¿Qué es un verdadero enamorado y qué es un lujurioso, un libertino, un hombre que únicamente se interesa por el placer, ¿no? Entonces el primer ministro le pregunta: ¿y cuál es, señor, la distancia que hay entre un verdadero enamorado y un mero libertino? Y Francisco, que estaba sentado, dice: la distancia que hay desde su silla a la mía. Bueno, dice la crónica que los encuentros excesivos que Francisco había tenido con las mujeres lo habían transformado en un ser físicamente deplorable. En aquel tiempo se creía que el trato sexual era pésimo para la salud. Francisco, a los 52 años, ya parecía un anciano. Sin embargo, al rey todavía le gustaba presentarse galante cuando se daba la ocasión, y todos los cortesanos estaban de acuerdo en que aún sabía comportarse como era debido en la cama. En verdad, todo eso me imagino que sería pura obsecuencia. Francisco se consolaba escuchando o relatando él mismo historias picantes en las que describía ardores pretéritos. Y ya en 1546 Francisco prefería la soledad. La señora de Tump, creo que se llamaba, o algo así, su amante, no me acuerdo, ya lo tenía podrido, ¿no? Francisco pasaba días en un palacio solitario en Chambord, ajeno a los ríos de París, y aquel lugar le traía buenos recuerdos, porque allí se había convertido en el amante de una muchacha de Blois que tenía 17 años. En aquel lugar, tumba de un amor de la juventud, el rey escribió versos melancólicos, y fue allí donde grabó sobre la pared, con un pedazo de yeso caído, estas palabras: toda mujer varía. Más tarde la frase se convirtió en un dístico, añadiendo: y es loco el que se fía. El último verso provenía de una antigua balada del trovador Marc Ablum. Más tarde la frase la tomó Víctor Hugo, que escribió una tragedia cuyo protagonista era Francisco I. Debido a la censura de la época, no a la censura de Francisco I, a la censura de la época en que escribió esto Víctor Hugo, el escritor debió cambiar el nombre del protagonista, que se convirtió entonces en el duque de Mantua, y así pasó a llamarse el protagonista de la ópera Rigoletto. Y aquella frase con música de Verdi, ¿no?, pasó a la romanza del cuarto acto: toda mujer varía, o sea, la donna è mobile. En enero de 1547, Enrique VIII de Inglaterra, que había sido muy enemigo de Francisco I, los enemigos de Francisco habían sido Enrique VIII de Inglaterra y Carlos V de España. Se amigaban, se aliaban unos contra otros, pero se tenían un cacho de bronca. Cuando en enero de 1547 Enrique VIII murió, Francisco se alegró un cacho, pero enseguida se le pasó porque pensó que el finado tenía su misma edad y se asustó. Unos días más tarde, Francisco se agarró un resfrío. Nadie se preocupó, y después empezaron unas fiebres tremendas y la corte empezó a murmurar que se trataba de una enfermedad. Se trata de una enfermedad, murmuraba la corte, de una enfermedad incurable, seguía. Pero el rey quiso presentar lucha a la muerte, y cada vez que se reponía un poco, cabalgaba, corría por el bosque
o hacía una tibia cortesía a las damas de la corte. El 12 de marzo de 1547 el rey sufrió nuevas fiebres. El señor Saint-Molly, funcionario de la corte, declaró: el monarca está tan podrido que los médicos desesperan. Ese es el diagnóstico. ¿No? Cuando van toda la puerta del sanatorio a ver cómo está alguno, bueno, eso dijeron. El 31 de mayo, Francisco, que se sentía muy mal, hizo echar a todos los que lo acompañaban. En verdad, no toleraba que los demás observaran su agonía. Y ese mismo día murió. Los doctores abrieron su cuerpo y, según la crónica, hallaron todo deshecho. ¿Qué cosa? Uno de los médicos, refiriéndose a la constitución galante del rey, sugirió que había sido castigado allí mismo por donde había pecado. ¿Un médico dijo eso? Sí. Aparecieron entonces algunas historias. Se comenzó a creer que Francisco había tenido sífilis. Parece, en una de sus últimas aventuras, Francisco buscó a la esposa de un abogado de París, que era muy hermosa, ¿no?, la tipa, y la amó. El marido permitió a su esposa que se acomodase a la voluntad del rey, como no tenía otra alternativa, ¿no?, y fingió estar ocupado en el campo algunos días. Dijo: voy al campo a cachar giles. Sin embargo, después, cuando estaba en el campo, le agarró el ultraje. Se sintió ultrajado. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a frecuentar burdeles de París para contagiarse la sífilis. Pretendía pasársela a su esposa para hacérsela llegar al rey. Mira qué vengativo. Y encontró lo que buscaba. Según algunos, todo funcionó maravillosamente. Esta dama era la esposa del señor Fréron, al que llamaba la bella Fréronier. Dice la crónica que era fina, sinuosa, morocha, y que llevaba una alhaja sostenida por un lacito de seda en medio de la frente. Esta moda que ella misma impuso tiene una historia que se relaciona con su primera entrevista con el rey Francisco. Cuando Francisco la llamó a su palacio es mejor, ¿no?, quiso arrastrarla a la cama con cierta precipitación, ¿no? Pero ella se indignó tanto que se le rompió una vena frontal. Del enojo. Del enojo se le rompió la vena sobona. Bueno, de todos modos, una hora después era la amante del rey, y el día siguiente disimuló el moretón de su frente con una joya. Para algunos, sin embargo, no fue ella quien le contagió la sífilis a Francisco. Dice que el rey ya había tomado la precaución de contagiársela mucho tiempo antes. Así que el tipo había trabajado de gusto, el Frérón. Otros dicen que Francisco murió tuberculoso ya. De todos modos, la historia del abogado Frérón circuló mucho y otros nobles y plebeyos imitaron la leyenda. Cuando eran ultrajados en su honor, iban a los burdeles a contagiarse algún mal para pasárselo a su rival. Bueno, no sabemos qué pasó, pero uno tiene siempre ese deseo teatral de que una muerte sirva para algo, para vengar el honor de un abogado, para cumplir un deseo, qué sé yo. Uno tiene esa idea, pero en verdad la muerte nunca clausura nada y es un episodio falto de simetría y de gracia. Esta es la historia que queríamos contar de los últimos días de Francisco I de Valois, padre de Enrique II, también de Valois, la dinastía que se clausura con la llegada al trono de Enrique IV de Navarra, el primero de los Borbones. Yo dedicaría esta historia a quién, a ver, y a Verdi, a Víctor Hugo y a Rigoletto. La donna è mobile, pero el hombre también. Tal es el carácter
de la mutación inevitable de la vida y de los sentimientos. Yo ya no soy el mismo que era ayer, y mañana no seré este que soy hoy, le juro. Y ya que hay que cambiar, eso sí, conviene cambiar para mejor. Hemos ido a la discoteca y el discotecario se hizo explicar varias veces esta historia y no entendió en absoluto nada. Como suele ocurrir. Finalmente entonces me engrupió diciendo que había un tango que repetía las palabras que las cortesanas le decían a Francisco I para darle ánimo en sus momentos de vejez. Vamos, vamos, Zaino viejo, le decían sus amantes. No es muy estimulante. No es muy estimulante. Diría por lo bajo. Que ¿A usted no escucha, le gustaría que le dijeran vamos, vamos, Zaino No. viejo? No. Bueno, vamos, vamos, Zaino viejo se llama este tango que escucharemos en la versión de Karina Beorlegui con nuestros guitarristas Juárez, Salmone y Soria.